Välkomna er idag. Vi ska prata om kriminaliseringen av mapuchefolkets kamp. Det här var organiserat av bland annat Vänsterpartiet Skärholmen och frivilliga aktivister mapuches. Och vi passade på att bjuda Eduardo Meya Seguer som kommer från Chile. Han är forskare och har bland annat skrivit böcker om den rättsliga kampen som mapuchefolket får ha mot den chilenska staten. Vi passade på eftersom han ändå var bjuden till olika europeiska länder, så det var relativt lätt att få honom att komma hit i alla fall. Så att han ska göra en genomgång av mapuchefolkets historia och vad som gäller hur den rättsliga processen går till i Chile idag. Välkomna! Och som tolk har vi också Liliana Delgado här. Så hon ska tolka från spanska till svenska. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por pedir permiso, me voy a sentar. Bueno, mi nombre es Eduardo Meya, pertenezco a una organización social de base de Temuco, Centro de Investigación y Defensa Sur. Nosotros somos un grupo de, principalmente amigos, diferentes especialidades, abogados, antropólogos, sociólogos, artistas, que veníamos trabajando hace un tiempo de forma separada y decidimos juntarnos y constituirnos orgánicamente para un tema que era bastante complejo en Chile, sobre todo en el sur de Chile, que es la defensa penal. Así que nos constituimos ya hace 2 años, como una orgánica, y hemos estado trabajando causas penales, principalmente en delitos asociados a la protesta social y donde se han invocado leyes especiales como la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista y procesos por Fiscalía Militar. Nosotros somos la mayoría de la región de la Araucanía, nacido y criado, por eso nos pusimos sur. La mayoría también universitarios de primera generación, o sea, decir nuestros padres, gente trabajadora que nos envió a la universidad. Y políticamente nos definimos como autónomos, no pertenecemos ni adquirimos a ningún partido y también somos autogestionados, en términos de nosotros generamos nuestros propios recursos con nuestra organización, más aportes de amigos, y no recibimos financiamiento de ni instancias estatales ni de la cooperación internacional. Sí recibimos donaciones de amigos y de organizaciones que hemos ido conociendo y que nos hemos ido hermanando en este proceso. Actualmente nosotros tenemos creo que mencioné, el 60% de las defensas de causas por delitos terroristas en Chile. En ese contexto, cuando fue una huelga de hambre el año pasado, de los 34 huelguistas nosotros representábamos a 22. No obstante aquello, nuestra línea política es priorizar el trabajo y evitar el tema como de la prensa o visibilizarse mucho. O sea, porque, bueno, como opción política creemos que el trabajo, y bueno, recién este año estamos en una campaña de difusión con organizaciones afines y con la gente en general. Bueno. Hej, mitt namn är Eduardo Meya Seguer. Jag vill tacka för att jag är här, eller att jag har fått komma och ni är här. Jag representerar och arbetar med ett forskningscentrum. Cuando volvemos casos prácticos, un poco ahí profundizaré más en el trabajo que hacemos como organización y cuál es la dinámica. Bueno, para esta oportunidad preparé los mapuches frente al Estado chileno, a partir principalmente de la historia y de la historiografía
poder dar cuenta de cómo ha sido la relación entre el Estado chileno, cuando se constituye como tal, y el pueblo mapuche. Jag har arbetat ihop en PowerPoint som är kallat Mapuche-folket inför chilenska staten. Där jag kommer att berätta lite om historien och hur relationen historiskt sett har varit med staten, chilenska staten. A modo de preámbulo, bueno, desde la llegada de los españoles, de los primeros 100 años, es lo que en la historiografía se le ha denominado Guerra de Arauco. A modo de ejemplo, yo grafiqué en el mapa que está allá el territorio ancestral mapuche hasta cuando llegaron los españoles, o sea, cuando comenzó la invasión europea. Y al otro lado un mapa elaborado por mapuche en el cual dan cuenta de su territorio, que, o sea, para que se ubiquen, no es norte-sur como allá, sino de mar a cordillera. Como pueden apreciar, el territorio mapuche era bastante extenso. Después voy a explicar las causas por qué se produjo esa ocupación de las pampas argentinas. Y bueno, el territorio mapuche se extendió hasta aquí en el norte y hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Cuestión que uno puede observar hoy en día en la toponimia, en la textilería y en los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, y en los diferentes procesos de cuándo se constituyen los estados nacionales tanto de Chile como Argentina. Inledningsvis så har jag två kartor här. Som visar hur territoriet, eller Mapuches folkets territorium såg ut då första 100 åren då spanjorerna hade kommit. Den tiden kallades även för Arauco-kriget, de 100 åren. Första kartan visar, det är en spansk karta då, som visar hur Mapuche-området. Och den andra kartan till höger är en karta som Mapuche-folket har gjort. Och då ser man... La denominada Guerra de Arauco, que en términos historiográficos solo duró 100 años, puesto que el Imperio Español o la corona española acostumbrada, o sea, el resto de la ocupación de Latinoamérica se encontró con estados indígenas, los mayas, los aztecas, que eran relativamente centralizados con una capital. Entonces, ¿qué pasaba? Ocupaban la capital, caía el emperador respectivo y estaba ocupado todo el territorio. Y existía el control territorial efectivo y se podía repartir la riqueza y usar el sistema de encomienda, que era esclavitud, en contra del resto de las poblaciones indígenas. En el territorio mapuche se encontraron con organizaciones desjerarquizadas en el cual no había una sola cabeza, sino que eran muchas cabezas. Esto le permitió a los mapuches mantener un estado de guerra permanente, puesto que se dominaba o se aplacaba una rebelión en un sector del territorio mapuche, pero se levantaba el resto. Entonces, esta guerra permanente, que dura alrededor de 100 años, económicamente no fue viable para la corona española. Entonces, ¿cuál fue la salida política? Establecer, a partir de un sistema de parlamentos, que son negociaciones, que se inician en 1641 con el Parlamento de Quilín, un acuerdo con los mapuches, en el cual la corona española le reconoce independencia política y territorial, y establecen una serie de acuerdos de comercio, militares, de administración de justicia. Estos parlamentos se suceden cada vez que se cambia gobernador en Chile, y esto se mantiene hasta cuando se constituye la República de Chile como tal, incluso más. A este periodo corresponden las hazañas de Lautaro, Galvarino, Caupolicán, que la literatura en realidad ha mistificado y se ha alejado un poco de lo que es la historiografía oficial. Bueno, en este periodo los mapuches y la sociedad mapuche experimentan una serie de transformaciones al incorporar elementos de los europeos, principalmente armas, y bueno, al enriquecerse a su vez como sociedad
a partir del comercio y el monopolio del mercado de la carne y de la sal, principalmente que traían desde la Pampa de Argentina, lo que correspondería al reinado de la Plata. Bueno, esta situación de independencia política y territorial y enriquecimiento como sociedad se mantiene hasta hasta cuando empiezan los procesos de independencia y la constitución de los Estados-naciones, tanto de Chile como en Argentina. Por cierto, en 1819 O'Higgins, bueno, en este periodo todos los patriotas que luchaban contra la corona española plantean o incorporan al mapuche dentro de la identidad o de este proceso de construcción de la identidad de los chilenos. En términos de el mapuche o el araucano, como se le denominaba, ejemplo de la lucha anticolonial. Sin embargo, en la práctica, muchas de las facciones mapuche, respetando y en consecuencia los acuerdos y a los sucesivos parlamentos que habían sostenido con los españoles, toman bando por la causa realista. Bueno, esto, pese a esto, O'Higgins en 1819 dicta un bando, una ley en el cual declara la igualdad jurídica entre todos los habitantes que vivían en lo que se denominaría más a futuro Chile. En términos prácticos, significaba que se podían establecer contratos, principalmente de compra y venta, y en relación a la tierra y a la tenencia de esta. Cabe señalar también que el proceso de independencia de los estados nacionales de Chile, Argentina principalmente, y sobre todo Chile, no es mucho el cambio en términos estructurales, puesto que los encomenderos que gozaban de las franquicias de la corona española pasan a ser hacendados. No se modifica mucho la estructura social al respecto, y toda la independencia de estos países pasa más por un tema de la independencia de la élite y de poder desvincularse económicamente de la corona española. No así la gente que vivía en las ciudades. En términos prácticos, para los mapuches no tuvo mucho efecto, puesto que al sur del Biobío, Chile o el Estado chileno no ejercía control territorial y se mantienen las mismas relaciones, entre comillas, fronterizas que habían establecido los españoles. Se mantienen los mismos funcionarios, por ejemplo los capitanes de amigos, los delegados que venían de la corona pasaron a ser parte del Estado y a relacionarse con los mapuches. Tan así es esto que el general Ramón Freire en 1825 establece otro parlamento, que es el último parlamento que se recuerda, o sea que está documentado, en el cual el naciente Estado chileno le reconoce lo mismo que le había reconocido la corona española a los mapuches: autonomía política, territorial y en materia de comercio y administración de justicia. Sin embargo, la naciente nación chilena sufre una serie de crisis como de ajuste, términos que por ejemplo el mismo Ramón Freire estuvo a favor de que Chile, que en ese tiempo era constituido por 8 provincias de La Serena a Concepción, se convirtiera en un estado federal, y en ese imaginario poder incluir como a los mapuches o a las otras poblaciones que no eran parte del estado y que no eran chilenos. Sin embargo, hacia 1830, 32, 35, gana la otra facción, la facción centralista, principalmente de banqueros, y el poder económico de la élite que se impone, y Chile se constituye como un estado centralista, en el cual la soberanía del pueblo reside en un barrio cívico en Santiago, no así en las provincias. Y eso se va a ir manifestando en las diferentes revoluciones que se vienen después. Este era el mapa hacia mediados del siglo XIX por ejemplo, hacia 1850 y algo, Chile ocupa la provincia de Arauco y de Valdivia al sur. Todo esto era el territorio mapuche. De hecho, el plano se llama, que no se ve bien, dice Arauco y Valdivia, la línea de la antigua y la vieja frontera del Estado de Chile con los indios. Archivo Nacional, Memoria Chilena, está todo documentado. Eso grafica un poco. Ahora bien, el interés por las tierras del sur y las tierras del norte se empiezan a meter como en el ideario nacional, sobre todo de la élite, a partir de una ideología impulsada por los medios de comunicación antiindigenista.
O sea, el Mercurio de Valparaíso en esa época se citaba, decía, a Chile no son brazos los que le faltan, sino que es tierra. Entonces, en un periodo más o menos precapitalista, la decisión estaba en impulsar una industria nacional o que estas 8 provincias pudieran producir y autosostenerse, o entrar al mercado internacional, principalmente en las exportaciones de trigo a California y la minería en el norte. Esto va generando que desde los círculos políticos se piense en la ocupación de la Araucanía. La ocupación de la Araucanía, bueno, fue producto de intensas discusiones parlamentarias. De hecho, hubieron comisiones parlamentarias que analizaban si era o no era constitucional ocupar al sur del Biobío. Muchos parlamentarios decían que en realidad era un territorio extranjero. Otros decían que tenían el legítimo derecho. O sea, en el contexto que los Estados-naciones de Latinoamérica recién estaban como delimitando su frontera. Finalmente triunfó como la idea indigenista y empieza a meterse, no sé, la ideología de la raza superior y también de las tierras baldías del sur y de que del araucano poco quedaba a esta altura. Hay hartos cronistas de la época que decían que el apoyo de los mapuches a las sucesivas revoluciones implicó que el Estado viera con muy malos ojos la presencia mapuche. Mientras por un lado, por ejemplo, a los revolucionarios de Concepción, encabezados por Santa Cruz, etcétera, etcétera, se le terminaba se acogían a una amnistía política por delitos de la guerra y de las revoluciones, los mapuches empezaban a correr otra suerte. Había un general prohombre de la época que fue diputado, fue ministro, también fue revolucionario y después se pasa al bando que perdió, o sea, que ganó la revolución, que era Cornelio Saavedra. Él plantea un plan militar súper simple y efectivo, inspirado en el modelo norteamericano, que se le denominó eufemísticamente la pacificación de la Araucanía. Al otro lado de la cordillera, en Argentina, se vivía un proceso similar. Julio Argentino Roca plantea también una ocupación del territorio de la Patagonia, también con un nombre eufemístico, la conquista del desierto. Cornelio Saavedra planteaba que había que adelantar las líneas de la frontera sucesivamente, enajenar el territorio para el Estado, rematar ese territorio que se adjudicaba el Estado para fortalecer económicamente el Estado, impulsar la emigración, la colonización nacional, pero principalmente extranjera, a partir de la experiencia de unos años antes en la zona de Puerto Montt, así con alemanes y austriacos, y fundar fuertes ciudades, con el objetivo geopolítico de dividir las líneas del enemigo. Otro militar de la época expone ante el Congreso, discute mucho acerca de por qué los españoles no pudieron ganar la guerra, y planteaba derechamente una guerra de exterminio en el cual se hostigara al enemigo en todas sus direcciones sin dar tregua sin dar espacio a que criaran animales, edificaran sus casas y se comunicaran entre ellos. Y lo planteaba así, comillas, si la guerra no está terminada al cabo de 5 años, estará próxima a su término. Bueno, aquí una imagen del ejército de Cornelio Saavedra. Efectivamente adelantan la línea de la frontera, van fundando fuertes ciudades, van dividiendo las líneas entre comillas, del ejército mapuche. Un cambio importante esto que sucede en esta época es la guerra del Pacífico, en el cual muchas de las guarniciones de la frontera que estaban en guerra con los mapuches se van hacia el norte, se transforma el ejército chileno en un ejército profesional, incorpora el tema de las comunicaciones militares, incorpora armamento de punta y bueno, se da la maña de ocupar Lima y ocupar todos los departamentos del Perú por alrededor de 5 años. Ese ejército es el que se embarca después de la Guerra del Pacífico desde el Callao, Puerto del Callao, y desembarca en Concepción. Y al mando del ministro Recabarren, el ministro del Interior de esa época, avanza hasta el Ultra Cautín, que se denomina hasta el corazón del territorio mapuche, fundando ciudades. Y establece la plantilla de la ciudad de Temuco, la que se concibe como el fuerte militar más grande que se concibió hasta el momento, y que va a ser como la capital de la Araucanía.
Bueno, y empieza, en la primera imagen está la refundación de Villarrica, que había sido abandonada por los españoles, producto de la derrota militar, que 250 años después encuentran la ruina y ahí mismo fundan una ciudad. Y abajo está el plano de la foto de la fundación de Temuco, que finalmente dividía las líneas, en este caso, del enemigo, y la fundación de los pueblos. Bueno, junto con esto, el Estado, principalmente muchas de las tierras que se empiezan a repartir, o el remate de la propiedad austral, primero son asignadas como botín de guerra a los oficiales que participaban en la Guerra del Pacífico. Cada oficial tenía derecho a 100 y tantas hectáreas más 50 por cada hijo hombre que tuviera. Y bueno, el remate de la propiedad austral, que consistía en que un tipo agrimensor hacía un plano del territorio, lo dividía en cuadritos y se remataba en la casa de Almoneda en Santiago. Si bien la ley del remate de la propiedad austral prohibía la acumulación o sea, que se constituyera, lo que se denominaría después el latifundio, finalmente fue así, o sea, usando, como se dice en Chile, palos blancos. Muchos de los... bueno, ahí se empieza a constituir la gran propiedad austral. Una persona remataba muchos fondos a nombre de otra y al final se los quedaba. Uno de ellos fue José Bunster, que en la Araucanía todas las ciudades tienen su calle, su nombre es calle, que es bastante particular porque fue el financista de la guerra, o sea, de la ocupación de la Araucanía. Él a su vez era cónsul de Argentina en Chile y su hermano Manuel Bunster era cónsul de Argentina, o sea, de Chile en Argentina, y fue parte de lo que financió la conquista del desierto. O sea, una coordinación entre ambos ejércitos que a partir de la revisión documental y de archivos, o sea, es una realidad ahora. Bueno, cuando llegan al territorio mapuche se ocupa, se fundan los fuertes ciudades, empiezan a llegar los colonos, la gente constata, las autoridades constatan de que en realidad no se trataba de tierras que estaban desiertas, que estaban baldías, y de que sí estaba todo el territorio poblado. Entonces, ¿qué hacen? Proponen un sistema de entrega de títulos de merced, como que el Estado reconocía una pequeña parte del territorio ancestral mapuche. A eso se le denominó título de merced, que era como un regalo. Bueno, y esto se le denominó las reducciones, porque quedaban reducidos a pequeños espacios. En analogía con lo que fue la experiencia norteamericana y toda la conquista del oeste, en vez de Far West, un Far South. En Argentina se aplicó la guerra de exterminio, pero finalmente igual se reconocieron algunas reservaciones. La entrega de títulos de merced se prolonga desde 1883 a 1927. Se estima que el territorio ancestral mapuche fue reducido un 5%, un 40% de la población mapuche no fue erradicada, y bueno, empieza la inmigración de colonos extranjeros, que fue una especie de guerra sucia de 1881 a 1927. De hecho, este caballero se llamaba Hernán Trizano Avesana, que también tiene calle en toda la Araucanía. Él era un mercenario italiano que peleó en harta guerra y destacó en la ocupación de Lima. El Estado, principalmente en el saqueo de la embajada inglesa, francesa y de la élite del Perú, con su batallón. A él el Estado chileno lo contrata para formar un cuerpo de gendarmes de la frontera en 1896, cuya misión era resguardar la vida y la hacienda del colono. Entonces la pregunta es, ¿resguardarla de qué? O sea, de la gente de mapuche. En este periodo se produce, como se le denomina, una especie de guerra sucia. Quema de cementeras, quema de casas, desalojo de familias mapuche. Era la frontera, el lejano sur, ahí operando. Bueno, ahí hay fotos de colonos de la época, muchos de ellos franceses vascos, alemanes, suizos, que se le generaron las condiciones para poder colonizar el territorio. Los mapuches, lejos de... Este texto es súper bueno en internet, que da cuenta de un viajero que describe cómo era el escenario de la frontera y con qué se encontró en su paso por Chile. O sea, por el sur de Chile, por el ex territorio mapuche. Bueno, se me olvidaba, Hernán Trizano Avesana es uno de los mentores de Carabineros de Chile, puesto que su cuerpo de gendarmes de la frontera se fusiona con la policía rural, la policía de la ciudad, los guardianes municipales,
y en 1927 fundan Carabineros de Chile. Y en la foto de cada general de Carabineros está la foto de Trizano ahí en la pared. Salieron de un mercenario con otras palabras. Claro. Ya, en lejos la sociedad mapuche, lejos de descomponerse, y como ejemplo, por ejemplo, hay un etnógrafo que se llama Tomás Guevara, o que se llamaba Tomás Guevara, que escribió entre 1890 y 1910. Él escribió un texto que se llamaba La última familia y costumbre araucana, que es una descripción etnográfica muy adelantada para la época y de las más brillantes que han salido, pero se equivocó en una cosa, en decir las últimas familias y costumbres araucanas, pensando de que como había tal grado de descomposición de la sociedad mapuche, o sea, una posguerra, se iban a acabar los mapuches. Pero sin embargo, el sistema de reducciones lo que generó fue que cada comunidad o cada gente se encerrara y se siguiera reproduciendo culturalmente ahí, con mucha, digámoslo, bronca con el otro, en este caso el Winca, que significa derechamente ladrón, que es diferente al no mapuche. Bueno, de 1927 a 1970 ocurren como 3 hitos importantes. Bueno, en este contexto las organizaciones mapuches se empiezan a constituir como tal y empiezan a establecer alianzas principalmente con el FOCH, el Frente Obrero Chileno, y con los partidos de izquierda y anarquistas que van surgiendo. Pero a medida que van pasando los años, los grupos mapuches empiezan a tener presencia transversal en los partidos políticos chilenos, desde la derecha hasta la izquierda. Como una forma, y siempre lo que tenían en común era seguir sosteniendo la reivindicación del territorio usurpado, de la restitución de derechos y de ser respetados y reconocidos como cultura y como un pueblo no chileno, sino con identidad propia, con historia propia, con religión propia, con idioma propio. En 1927 termina la división de las comunidades y el Estado impulsa una serie de legislaciones tendientes a que esta propiedad, este título de merced que era comunitario, dividirlo. ¿Bajo qué tema? ¿Bajo qué eslogan? El tema de que cada persona tenía que ser propietario de algo. Solo así se podía incorporar al mercado y podía hacer las tierras productivas. De hecho, los círculos del Consorcio Agrícola del Sur, que todavía se mantienen en Temuco, que reúne a los latifundistas, se refería a las comunidades mapuches que rodeaban las ciudades como un cinturón suicida al progreso de los chilenos. Y bueno, a partir de estas legislaciones se empiezan a dividir las comunidades en diferentes modalidades, se les cobra contribuciones o impuestos a los mapuches, si no podían pagar, se remataban las tierras. Mucha gente, y hay muchos relatos, porque esto es como hace poco, la gente se enteraba cuando llegaba Carabineros a desalojarlo y de sus tierras. También se crean los juzgados de indios, que son los encargados de mediar todo esto. Por ejemplo, en algún momento ya hay un caso, o sea, varios casos, por uno que resalta, del juez de indios de Victoria. Que, bueno, como entenderán, o como se imaginarán, aquí está todo el poder local coludido. Entonces el juez de indios decía, ya tal comunidad la vamos a dividir. Hacían la hipoelización, se repartían las tierras a los mapuches y el remanente sobrante daba pie a que sus parientes o parte de ese poder local se tomara las tierras. En este periodo, del 27 al 70, empieza como una suerte de corridas de cerco, o los colonos chilenos y extranjeros que estaban alrededor de las comunidades empiezan a avanzar sobre las comunidades. Bueno, como les mencionaba, el movimiento mapuche, si se pudiera llamar así, fue transversal de la izquierda a la derecha, o de la derecha en realidad a la izquierda. Tanto así que en la década del 50, en el gobierno de González Videla, Venancio Coñuepan, que era un mapuche, hijo de mapuche, con su abuela era machi, pero él era adinerado, de hecho era concesionario de la Auto Ford en Temuco. Él logró ser incorporado al Estado como ministro de Tierra y Colonización. Impulsó una serie de medidas que al final no resultaron, trató de suprimir los juzgados de indios, pero no pudo. Planteaba la idea de una caja de crédito para el desarrollo de las comunidades mapuches y siempre mantuvo el tema de la restitución territorial y el reconocimiento de derechos. Fue una experiencia más o menos interesante que duró súper poco y que al final no rindió sus frutos, pero está en la memoria y está en la historiografía de cómo los mapuches, como sus organizaciones, incorporándose al Estado o a los chilenos, tratar de generar como los cambios.
Bueno, en este periodo llegamos al 70, a la reforma agraria. Omití la reforma agraria de Alessandri porque, como dicen los viejos en el campo allá, es como fue una reforma de Macetero, y la de Frei recién se vino a materializar realmente con Allende. Bueno, el presidente Allende, a partir de una serie de compromisos que establece con las comunidades mapuche, suprime los juzgados de indios y para la división de las comunidades, y incorpora a los mapuches a todo el proceso de reforma agraria. Sin embargo, el gobierno de la Unidad Popular lo hace desde una perspectiva campesinista, en términos de la tierra para que él la trabaje, y no de una perspectiva indigenista en términos de reconocer política y culturalmente un pueblo diferente que vivía en Chile. Se impulsan una serie de legislaciones, se crea el Instituto de Desarrollo Indígena, hay hartos funcionarios de la CORA que son mapuches, y se empieza a trabajar como en conjunto. Sin embargo, bueno, el proceso se ve truncado por el golpe militar. Muchas de las tierras reformadas no alcanzaron a ser tituladas legalmente en los conservadores de bienes raíces. De hecho, durante la Unidad Popular avanzó más la acción directa que la misma ley. Y bueno, viene el golpe militar. El golpe militar, como saben, suprime las libertades individuales, se viene una represión brutal. Y curiosamente la Araucanía, sobre pretexto de la ley de control de armas, y así lo dicen numerosos testimonios de informes oficiales y de otros informes de derechos humanos, la Araucanía comienza aún meante, con el allanamiento a centros de producción y asentamientos y a comunidades mapuches. Lo que llama la atención y que ahora recién está saliendo como a la luz en las investigaciones penales, es que muchos de los militares a cargo de esos allanamientos iban acompañados con agricultores y latifundistas que habían sido afectados, entre comillas, por las expropiaciones. Y bueno, se produce una muerte, desaparición forzada, hay muchas víctimas que no figuran en los informes oficiales, que son de la Araucanía, que son de comunidades mapuches, que por una serie de factores, a profundizar tal vez en otra oportunidad, no hicieron las denuncias. Recién ahora eso sale a la luz. El gobierno militar, inmediatamente, el día 11 de septiembre, el 20 de septiembre constituye un comité ejecutivo agrario, a cargo de un coronel de ejército que tenía como misión sanear la agricultura nacional del cáncer marxista. Así salía en su acto fundacional. Bueno, este tipo al mes de trabajo restituyó algo así de 1000 previos. O sea, cada agricultor podía llegar hasta el militar y decirle: a mí me expropiaron de mala forma el fondo, un fin indemnizado. Entonces el coronel mandaba una patrulla del ejército y desalojaba a la gente. Ahora, muchos de los agricultores se quedaron con las mejoras que habían hecho, toda la producción, la siembra de forestal que se había hecho, la maquinaria, los animales, y principalmente a los mapuches los echaron sin nada. Aquí también hay una suerte de discriminación porque muchos de los asentamientos que sí se mantuvieron, por ejemplo, un fondo era repartido entre trabajadores del fondo, que automáticamente pasaron a ser los nuevos usurpadores del territorio ancestral mapuche, y comunidades mapuche. Al momento del golpe y del desalojo, o sea, en este proceso de saneamiento de la agricultura, a los que tenían título mantuvieron a los agricultores chilenos y a los mapuches los desalojaron. Y junto con esto, bueno, se empiezan a crear una serie de legislaciones, principalmente, y la que afecta al territorio mapuche, la que ha tenido más impacto, es el decreto 701 de 1974, que lo impulsa el ministro de Economía de ese tiempo, Fernando Lenis, actualmente uno de los directores del Consorcio de la Madera, empresario forestal, por cierto, en el cual se subvenciona la plantación forestal en un 75%. Todas las empresas del Estado, principalmente Aserradero, la celulosa, Inforsa y todo lo que tuviera que ver con el agro, se quedan en manos de la CONAF, de la Corfo y de la CORA. Estos hacen un paquete y las venden a estos nacientes grupos económicos a un valor nominal de un 79%. Aparte de la subvención ya que tenían los pinos. Y ahí se arma como el clúster o la industria forestal en Chile, que todavía sigue con la misma ley, todavía sigue siendo muy subvencionada. En términos de los mapuches y Pinochet, el año 79 salen 2 decretos de fuerza de ley que apuntaban a la liquidación de la comunidad. Bajo el eslogan Chile, país de propietarios, cada comunidad, cada propiedad comunitaria debía dividirse. Y
esa tierra perdería la calidad indígena y sus habitantes, sus moradores, sus dueños, que eran mapuches, también perderían la calidad indígena, porque en Chile somos todos chilenos. O sea, una nación, un estado, un pueblo. No hay espacio a la multiculturalidad o al multiculturalismo. Pese a lo desconocido en términos de investigación, sí las hay, el periodo de la dictadura principalmente, por lo mismo que venían reclamando siempre, la reivindicación del territorio ancestral, reconocimiento de derechos, después el tema de parar las divisiones de las comunidades. Las organizaciones mapuches, bueno, se agrupan en los centros culturales a principios de los 80, ahí surge la ADMAPU con el apoyo de la Iglesia Católica y establecen alianza con los partidos que se oponían a Pinochet. Héctor Gacitúa, que es un historiador de la Universidad de Chile, documenta 243 movilizaciones mapuches, desde tomas de fondo, ocupaciones ilegales, protestas callejeras, de comunidades mapuches durante la dictadura militar. Bueno, las organizaciones mapuches de ese tiempo reproducen un poco lo que venía sucediendo con la izquierda, en términos de un fraccionamiento bastante caótico. Por ejemplo, los socialistas con los socialistas, los comunistas con los comunistas, los del MIR con los del MIR, y cuyo único objetivo era que sacara a Pinochet del poder. En eso llegamos a fines de los 80, plebiscito. Todas estas organizaciones con todo ese fraccionamiento establecen un acuerdo con esta alianza política, la naciente concertación, que se llamó el Pacto de Nueva Imperial, que se realizó en la ciudad Nueva Imperial, en el cual el Estado o el futuro gobierno democrático se comprometía a el reconocimiento constitucional, o sea, de que Chile no es un solo país, o sea, no es una nación, un estado, un pueblo, sino que es un país multicultural, y reconocerlo constitucionalmente, ratificar instrumentos internacionales, principalmente el convenio 169 que estaba en boga en ese tiempo, sobre derechos políticos y territoriales de poblaciones originarias, y crear una corporación que velara por el resguardo del derecho a la tierra, a la cultura y a la agua de los pueblos originarios. No tan solo de mapuche, sino de los 7 que existen en Chile. Bueno, llega la democracia. Efectivamente se promulga una ley indígena bastante cercenada por el Parlamento. Aquí empieza a surgir el fantasma de no, aquí no se puede haber un Estado dentro de 3 Estados. Se crea la Corporación de Desarrollo Indígena, que supuestamente iba a ser la mediadora entre los pueblos originarios y el Estado. A los pocos años se manifiesta derechamente como una organización, o sea, como una agencia de gobierno en el cual el presidente pone a su director y saca a su director de acuerdo a los intereses del Estado. En el gobierno de Elwin es como bastante paradojal. Por un lado, se promulga la ley indígena, hay un nuevo trato, se reconoce, los mapuches dejan de ser araucanos, se les empieza a decir que son mapuches. Y Elwin invierte algo así de $6 millones en indemnizar a una sociedad comercial por las tierras para evitar un desalojo de una comunidad pehuenche. El caso Quinquén, que es bastante documentado, o sea que fue bastante documentado. Pero paralelo a eso, la configuración de las organizaciones mapuche no es la misma de los 80, ni la misma de los 70, ni la que venía. O sea, aquí surge el Consejo de Todas las Tierras, en el cual incorpora como conceptos como la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno, en un discurso bastante al día o en sintonía con el movimiento pan-indigenista, no sé, desde Chiapas hasta la Patagonia, una cosa así. Y coordina para el 5º centenario de la invasión europea a América, coordinan una serie de tomas de terreno simbólicas, muchas de ellas, y de protestas callejeras. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Patricio Elwin? La invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Cuál fue el resultado? Bastante gente presa y 144 condenados por Ley de Seguridad Interior del Estado. En eso termina el gobierno de Elwin. Empezamos con el gobierno de Frei. A diferencia de los otros gobiernos, Frei nunca ofrece un nuevo trato. De hecho, bastante en su retórica tosca, nunca se comprometió con nada. Y derechamente con su sociedad comercial, o sea, su empresa que era Cicto Cooper, compra acciones por eso sabe ahora, compra acciones de Endesa España y uno de los fervientes impulsores de la construcción de la represa Rally, que implicó el genocidio de un territorio pehuenche, o sea, la muerte de la cultura, incluso la inundación de cementerio. Pero Frei empieza a utilizar hoy dar como 2 estrategias de
fuerte inversión social, una creciente inversión social, programas asistencialistas y cooptación de dirigentes. Y por otro lado, también la aplicación de la represión penal como tal. En este contexto, el gobierno de Frei se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado y se condena a un joven por su, entre comillas, participación en un incendio de unos camiones forestales el año 97, en la comuna de Lumaco. En ese tiempo, me acuerdo, en el 97, igual se empieza la especulación o el tema de la tesis del infiltrado. Entonces, ¿por qué? Que también es una negación de la autonomía y del ejercicio de derechos, incluso del derecho a rebelarse. De decir, no, los mapuches están siendo manipulados y empieza una danza de nombres de organizaciones ahora terroristas a nivel mundial, porque los mapuches siempre han sido pacíficos, empieza como el discurso. Entonces, otra gente que viene y los manipula. El año 99 se producen unos incendios, o sea, al final del gobierno de Frei, vale decir, se termina la construcción de la represa Ralco, recién el día del cambio mando, esa represa viene a ser legal, porque siempre se construyó sin permiso. Hubieron acciones directas de parte de las comunidades, y estas acciones directas implicaron la invocación de la ley antiterrorista y el procesamiento por, llama la atención, por asociación ilícita terrorista a una persona, o sea, había un solo asociado, que este es el caso de Víctor Ancalaf. Bueno, en eso llegamos al nuevo siglo, el 2000, y el gobierno de Ricardo Lagos. Aquí hay dos hitos importantes. O sea, primero Ricardo Lagos se había comprometido a mucho en la campaña electoral, tanto con la ciudadanía, con los mapuches, pero principalmente con los empresarios. Garantizarle que en Chile se puede hacer negocio a cualquier costo y que los costos y los impuestos son casi nulos. Y otro hito importante es que se cambia el sistema penal en Chile, al menos el proceso. Se pasa de un sistema secreto, inquisidor, donde había el juez era un juez instructor, que era el que investigaba, era el que se reflexionaba solo, sancionaba y condenaba. Y el secreto, el proceso se caracterizaba por ser secreto, inquisidor, que no se tenía acceso y, bueno, los famosos secretos del sumario. Cuando las causas eran de connotación pública se nombraba un ministro en visita. Bueno, el nuevo sistema que se propone es una mezcla entre el norteamericano y el inglés, en términos de que entran en escena fiscales, que son los que dirigen, desde el 2000 en adelante, los fiscales son los que dirigen la policía y los que encabezan la investigación. Hay tribunales de garantía que tramitan el proceso y tribunales de juicio oral, colegiados, compuestos por 3 jueces, que son los que resuelven. Y entran en escena los defensores públicos. Bueno, a todo esto se mantiene vigente el proceso por justicia militar. O sea, inalterable. Lo curioso de esto es que hay 2 regiones piloto donde se empieza a implementar. En el norte de Chile, que yo me recuerdo en ese tiempo había como todo un tema de propaganda mediática en relación al tráfico de drogas con Bolivia, y la Araucanía, que era la inseguridad jurídica y que en realidad en algunos sectores, según la derecha, no operaba, y la concertación, no operaba el Estado de Derecho. Entonces, se implementa este proceso penal en las 2 regiones. Lejos de ser garantista para los movimientos sociales en general y para los mapuches en particular en ese momento, la reforma procesal penal se transforma en una eficiente herramienta de control social, puesto que se agilizan los procesos y la prisión preventiva termina siendo la pena en sí, más allá de que los procesos terminen en absolución a los imputados. Bueno, con esto debuta Lagos en el poder. En el contexto del año 2001, el atentado de septiembre 11, en las Torres Gemelas, y empieza la paranoia del terrorismo internacional. Hay harta presión de los medios de comunicación, que son todos controlados por los mismos grupos económicos, y de bastantes parlamentarios de derecha y de ese tiempo de la concertación. ¿De qué? De que la Araucanía no estaba amenazada la seguridad jurídica. Y el caso mapuche empieza a transformarse en un ejemplo de cómo se ponen en acción supuestos, entre comillas, sagrados para Chile. O sea, Chile es un Estado, una nación, un pueblo. Cualquier cosa que atente contra esa idea atenta a la soberanía nacional y pone en peligro la seguridad jurídica. Bueno, después de septiembre 11 corre el año 2002 y en una de las tantas ocupaciones de tierra que se suceden todos los días y en el cual de Frei a Lagos, o sea, se pasa de ir a desalojos
a ir a instalarse en las comunidades, o en los límites entre comunidad y propiedad privada, y desde ahí, como nosotros hacemos la reflexión como en la ocupación de la Araucanía, hostigar al enemigo, en este caso el mapuche, en todas sus direcciones. En ese contexto muere de un disparo en la cabeza, a manos en ese tiempo del mayor Aurelio Treure, Alex Lemun Saavedra, que tenía 17 años. El jefe de zona de carabineros, porque en Chile el jefe de zona o el alto mando es el que encabeza los operativos, o sea, el que está ahí como a la banca así dirigiendo todo. Era el general Bernales, que después Bachelet lo coronó como el general del pueblo. Llama la atención que desde la ocupación de la Araucanía hasta el día de hoy, por ejemplo, la gente que se tomó el morro de Arica en la Guerra del Pacífico, todos hicieron sus primeras armas en la Araucanía. Lo mismo sucede hoy día con Carabineros. O sea, uno se empieza a investigar cada uno de los personajes, los generales, y tienen más o menos una trayectoria común. Bueno, y empieza la paranoia del terrorismo, y hay 3 casos emblemáticos. El caso de todo esto en el marco de la Operación Paciencia. O sea, Alex Lemun lo matan en noviembre, y en diciembre de ese año empiezan detenciones masivas. Se empieza a hacer público, o sea, se empiezan a juzgar públicamente a la gente a través de los medios de comunicación. Se les dice que tienen vínculos con las FARC, que tienen armas, y en resumen se detiene mucha gente y después se empieza a investigar. Estos 3 casos corren suertes diferentes. Por ejemplo, en el caso de los loncos, ahí están los loncos de Traillén, don Aniceto, de don Pascual, el juicio. Pues todo esto en el contexto del control social, puesto que la gente con todo esto y la criminalización y la persecución ya deja de tomarse los fondos o deja de ejercer control territorial, porque tiene que ir a la cárcel, porque tiene que ir a los tribunales y porque tiene toda la policía y la inteligencia encima. A partir de ese año se empieza a hacer como común y se empieza a sonar en los medios de comunicación y principalmente en las calles, las paredes, el tema de libertad de los presos políticos mapuches. El caso de los loncos es bastante particular, puesto que la víctima en este caso era Juan Agustín Figueroa Yar, radical, albacea de los bienes de Neruda y actual presidente de la Fundación Neruda. Él tenía un campito que era territorio ancestral de los loncos de Traillén. Hay un par de acciones, unos incendios, y por eso lo juzgan y le invocan la ley antiterrorista. Se hace el primer juicio y los loncos, con Patricia Roncoso, la chepita, quedan absueltos. Agustín Figueroa sale en los medios en ese tiempo y condena al actor de la justicia y recurre a la Corte Suprema, donde curiosamente anula el juicio. Hay que entender también que considerar de que Juan Agustín Figueroa en ese tiempo del juicio era miembro del Tribunal Constitucional, un enclave como tanto de la dictadura. Llama también la atención, por ejemplo, la ley antiterrorista sale en el 86 después del atentado de Pinochet. En el año 91 se le pone un maquillaje y se sacan una serie de cuestiones que son así ridículas, por ejemplo, juntarse en una plaza que sea un acto terrorista. Pero se agravan una serie de otros delitos. ¿Cuáles delitos? Contra la propiedad. ¿Quién fue uno de los que votó por eso? Y los que impulsó eso fue Juan Agustín Figueroa, que lo encontramos en este escenario del 2015. Ya, en un segundo juicio ya no se le acusa por incendio terrorista a los loncos, sino por amenaza terrorista, un delito que en ese momento no existía en el código. Hacen su debut los testigos sin rostro, es decir, gente que no se sabe la identidad de ellos, de que llega al estrado tras un biombo y que recién ahí le pasan los nombres a los defensores. Por lo tanto, no se puede preparar una buena defensa, no se puede preparar un contraexamen en este nuevo proceso que es contraventivo, oral y público. Bueno, y finalmente los loncos son condenados a 5 años y un día y bueno, cumplen su condena y ahora están libres. El caso del Víctor Ancalafa, él lo juzgaron por el sistema antiguo, lo condenaron a 8 años y un día, salió antes con los beneficios carcelarios, y sobre él, bueno, pues una condena antiterrorista. Y el caso Poloco Pidenco, fueron varios casos Poloco Pidenco, porque al juicio se presentaron 5 de 11 imputados. Esos 5 imputados, uno todavía está en la clandestinidad, tiempo récord, o sea, lleva mucho tiempo ya, y a ellos se los condenaron a 10 años y un día. Si observan acá, esos son los biombos y por esa cosita de arriba, miran, uno le ve el ojo a los testigos protegidos. Esto es como común. Y hay con un distorsionador de voz.
Bueno, a la Chepita y al resto de la gente la condenan a 10 años y un día de cárcel, pena que cumplieron hasta hace muy poco, ahora todavía siguen con una que otra cautelar, pero en libertad, lo hicieron la mayoría de la condena. Al Poluco Pibenco II, a la otra persona, lo condenaron a 5 años y un día, a otra a 10 años y un día, o sea, como con las mismas pruebas. Aquí también se repite lo de los testigos protegidos, los de la prueba nueva que saca el Ministerio Público, así con conejo de un sombrero. Y estos 3 casos son súper importantes, puesto que, bueno, todo esto con Lagos. Y estos 3 casos se llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana da admisibilidad, evacúa una serie de informes, pide respuesta al gobierno de Lagos, que responda a los informes. El gobierno de Lagos y posteriormente el de Bachelet no responde ni un documento, o sea, no se defiende en cierta medida. Y el año pasado la Comisión evacuó un informe de fondo en el cual se constatan 17 violaciones a los derechos humanos, empezando por el debido proceso, el tema de la discriminación, el tema de los juicios justos, el tema del derecho a la defensa, o sea, es bastante larga la lista, y recomienda una solución amistosa. El Estado chileno no se presenta a la solución amistosa, y finalmente la Comisión traslada el caso a la Corte Interamericana. Estos 3 casos los acumulan, y ese juicio tiene que ser en diciembre o enero del próximo año, en el cual nosotros creemos que debería haber una condena al Estado chileno, primero porque manejaron muy mal el caso y segundo porque la violación a los derechos humanos es evidente. Nosotros con mis compañeros tenemos la suerte de haber participado en los primeros juicios y ahora, al menos yo como perito ante la Corte Interamericana. Bueno, esto es lo que se empieza a ver a cada rato. O sea, termina Lagos, llega el gobierno de Bachelet, ofrece un gobierno ciudadano, pero esto es lo que se empieza a repetir. Aquí, a esta altura, hay una suerte de doble discurso. Cuando se critica ahora a Piñera de que dice una cosa y hace otra, en realidad eso se viene haciendo desde que llegó la democracia. La alegría. Bueno, estos son los allanamientos a las comunidades. Por ejemplo, se le pierde una vaca o se le pierde un caballo a un agricultor, allanan una comunidad y este es el despliegue. De hecho, estas fotitos son por robo de animales, o sea, no por un acto terrorista. Entonces, ante cualquier cosa, el despliegue es desmedido. Y desde el alto mando de Carabineros y desde la inteligencia chilena, que se fue modificando, que después en la pregunta y respuesta lo podemos profundizar, en realidad creen que hay terroristas en el sur de Chile. ¿Por qué? Porque la propiedad privada en Chile es sagrada. De hecho, la vida vale menos que la propiedad. Y si se atenta contra una propiedad, eso es un delito terrorista. Bueno, allanamientos de estas fotos son súper recientes. Bueno, y las diversas manifestaciones de la criminalización. Empiezan el ANTU, el momento de ese día tenía 8 años, de la Machi de San Ramón, la señora Adriana, que en un allanamiento no encontraron nada, pero los pacos le pegaron y la dejaron amarrar. Le encuentran 1 hora después su familia. O sea, autoridad del pueblo mapuche. Bueno, y llegamos al gobierno de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ofrece un gobierno ciudadano, el respeto a los derechos humanos y todo un discurso bastante convincente en términos de la votación que sacó. Sin embargo, mantuvo inalterable su opción por defender los intereses de las transnacionales, defender los intereses del gran capital en desmedro de la ciudadanía, restringir derechos, sobre todo la gente. ¿Cómo lo enfrentó el conflicto mapuche? Ella se comprometió en su campaña a no aplicar la ley antiterrorista. Pero en el primer mes de gobierno, no, a los 2 meses de gobierno, aplica la ley antiterrorista a un grupo de chiquillos, entre comillas, como anarquistas. Ese juicio no terminó en nada, ni siquiera lo terminaron porque sobreseyeron la causa por falta de pruebas y durante sus 2 primeros años, en cierta medida cumple su palabra. A los mapuches ya no se les aplicó la ley antiterrorista, pero era la siguiente promoción. Había una ocupación de tierra o había una protesta, entonces llegaba a la fiscalía, si detenían gente los acusaban, por ejemplo, una toma de tierra, usurpación, daños, atentado contra la autoridad si había, amenaza, y eso se complementaba con el proceso de fiscalía militar. Llegaban los carabineros, habían escaramuza, pasó de maltrato a carabineros a derechamente cualquier cosa, homicidio frustrado a carabineros. Entonces uno tiene 6 causas. Esa 6 causas es igual 6-7 meses de prisión preventiva aunque usted salga absuelto.
Entonces, ¿cuál es el fondo de esto? El tema del control social. En eso se mantienen los 2 primeros años del gobierno de Bachelet, pero la protesta mapuche sigue en aumento, empieza a haber más acción directa. Igual hay que plantear, o sea, la protesta mapuche hasta el momento se ha enfocado a la propiedad privada. Empiezan a haber incendios de camiones en las carreteras, harto incendio de fondo, que si uno lo piensa desde la historiografía no era muy diferente a lo que hacía, no sé, por los tiempos de Lautaro, o lo que hacían los mapuches con los españoles cuando recién ocupó la República, que era atacar y resistir, y aguantar lo más que se pudiera. Cuando estaban como casi muertos, se levantaban de nuevo. Esa es la misma dinámica. Porque aquí se trata de un tema, o sea, hay un tema histórico, como se ha observado, y político de fondo. Y uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, ha tenido que hacerse cargo muy a no gusto de sus operadores y a gusto también de otros. Por ejemplo, aquí hemos visto nosotros ver carreras fiscales en una carrera ascendente y ganando mucho dinero a costa de las causas mapuches. Abogados particulares igual, que se han hecho millonarios algunos de ellos. Bueno, a todo esto, la mayoría de los fiscales que existen hoy día en la región de la Araucanía, que son los que yo conozco, y muchos de ellos eran los jóvenes por Lagos. Y cuando salió Lagos, tuvieron la media pena. O sea, un buen trabajo. O sea, un fiscal gana $12.000, más todo. O sea, ellos están en el 10% de los chilenos que tienen un PIB así de nivel europeo. O sea, que tienen un ingreso per cápita. Entonces, bueno, y los otros que han ganado harto dinero son los corredores de propiedad y las aseguradoras. Hay toda una suerte de negocio alrededor de esto. Y las empresas de seguridad. Se empieza a contratar seguridad privada. O sea, aparte de carabineros, hay guardias privados. Bueno, la acción del Estado se hace más dura y bueno, el año 2008 y el año 2009 son asesinados en circunstancias similares 2 jóvenes mapuches, Matías y Jaime Mendoza. ¿Por qué digo en circunstancias tan similares? Porque los dos son asesinados por miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, que se funda en los 80 y que su fundador, de apellido Vesmalinovich, es un tipo que también tiene causas por derechos humanos. O sea, actualmente ha zafado como de 3, pero yo creo que de un par más no zafa. Su hermano es el actual director, el jefe de zona policial, el general Iván Vesmalinovich. En el caso de Matías Catrileo, bueno, él fue una ráfaga de ametralladora por la espalda. Inmediatamente Carabineros, el alto mando negó, dijo que había sido un enfrentamiento. El subsecretario del Interior, incluso la Bachelet, respaldaron la acción de Carabineros, porque en Chile, entre comillas, hay muertes que son legales. Si un carabinero en el ejercicio de sus funciones asesina a alguien, está dentro de su horario de trabajo. Bueno, a ninguno de los asesinos de estos chicos sí los procesaron en fiscalía militar, pero se mantienen en servicio activo. O sea, no hay ninguno nunca han dado de baja a nadie en realidad. Porque lo suspenden administrativamente por un rato, pero después lo reincorporan. Incluso muchos han sido ascendidos. Y junto con esto, bueno, irrumpe nuevamente en la escena pública el tema de la libertad de los presos políticos mapuches, el tema de la huelga, las manifestaciones pacíficas, o la manifestación, para la redundancia, no violenta, manifestada a través de las huelgas de hambre, que se empieza a hacer habitual, y hay una serie de huelgas de hambre que son como bastante famosas, y logran romper, como dicen las organizaciones, el cerco comunicacional que se establece sobre ello. Porque la televisión chilena, los medios de comunicación, pertenecen a los mismos grupos económicos, entonces siempre informan otra cosa que es lo que está pasando en la realidad. Y la acción directa y la acción de calle, tanto, bueno, los mapuches por un lado, pero también el resto de los sectores populares de la actual sociedad chilena, ha sido sumamente importante para visibilizar lo que está pasando y visibilizar la molestia que tiene la gente, primero con la clase política, aún más con la concertación, y dar cuenta en la calle, como espacio público y de todo, de lo que está sucediendo. Los mapuches, por otro lado, que es un fenómeno igual bastante interesante, empiezan hay como dirían algún historiador inglés, como un proceso como de proto-nacionalismo. Igual tiene ahí un partido nacionalista mapuche, y dentro de las comunidades, o sea, hay un sentir de no ser chileno y de pertenecer como a otra cosa, en este caso ser mapuche. Entonces, por ejemplo, como vieron en las fotos de los loncos, la gente usa su vestimenta tradicional para ir a los juicios.
declara en Mapudungún: se hacen ceremonias religiosas afuera de la cárcel o dentro de las cárceles, afuera de los tribunales, como una suerte de restablecer los equilibrios que se han roto a partir de la acción del Estado. Esta es la multiculturalidad en Chile en estos momentos. Si ustedes observan, está el horario de visita. Imputados, condenados, mapuches. No son presos comunes, son presos políticos. Si lo pueden ver con atención. En eso se traduce el nuevo trato hasta el momento. O sea, en eso estamos ahora. Ahora, antes no había un reconocimiento. Esto ha sido producto de peleas, de las huelgas, de las peleas, de que familiares se toman las cárceles, de distanciarse de los presos comunes y de decir aquí en Chile hay prisión política. Y el reconocimiento que se ha tenido de las instituciones, que no es gran cosa y llega a ser como medio tragicómico, esto. O sea, lograr que en cada penal haya un horario especial de visita y haya un módulo para presos políticos, gente que llega del conflicto. Y los gendarmes les dicen los comuneros. O sea, porque en imputados y condenados también hay mapuches, pero los mapuches que aparecen ahí son los presos políticos. Esta foto la saqué antes de venir porque me llamó la atención. Bueno, en eso terminamos el gobierno de Bachelet, llegamos con Piñera, en el cual, pese a lo nefasto que puede ser el tipo y su gobierno y su equipo, como lo manifestaba un tío, o sea, aquí iban a salir 50.000 torpes y iban a entrar 50.000 torpes más. O sea, no lo dijo con esas palabras, pero bueno. Y fue así. Entonces Piñera se encuentra con este escenario. Tiene todas esas causas por terrorismo durante su gobierno, huelgas de hambre, harta movilización en la calle. O sea, porque los casos por terrorismo que actualmente estamos trabajando y que estamos defendiendo fueron durante el gobierno de Bachelet. De hecho, durante la huelga de hambre, Piñera hace una serie de gestos con el movimiento mapuche, en términos de mandar a su ministro del Interior a conversar con los presos mapuches. O sea, con Bachelet y con Lagos, o sea, jamás una autoridad se acercó a un dirigente mapuche, por el contrario. Y bueno, llegan a un acuerdo en términos de poder retirar las querellas por ley antiterrorista que patrocinaba el gobierno de Chile. A ver, en un juicio están los fiscales, que por lo general son 3 o 4 tipos que visten de Armani. O sea, está el querellante de la gobernación provincial, está el querellante de la intendencia regional y por lo general hay 2 tipos más que también visten de Armani, que son los abogados del Ministerio del Interior. O sea, tienes un ejército de tipo de abogados frente a muchos imputados y muy pocos defensores. Se ha puesto que, bueno, también hay harta reticencia de parte de los mapuches de aceptar la defensa que te da el Estado. O sea, el Estado me persigue, el Estado me encarcela y el Estado me defiende. Y aparte que no están las condiciones de la defensoría, o sea, en Chile no existe un defensor del pueblo, hay una serie de derechos que no están reconocidos, la gente que es defensora pública está con una carga de trabajo bastante importante, o sea, aparte de estas causas que duran un mes, un juicio dura un mes y medio, tienen, no sé, 100 casos más. Y bueno, de a poco las organizaciones de derechos humanos, hasta hace muy poco, igual tampoco han dado el ancho en eso, porque a todos les gusta denunciar las causas internacionales, pero la defensa de gente que en un primer momento es acusada de terrorismo y que tienen todas las pruebas en su contra, o sea, acercarse a ellos y ayudar a los terroristas. Entonces hay como bastante reticencia y tampoco hay tanto especialistas en derecho penal. Bueno, actualmente están estas causas. El año pasado, con el equipo en el cual trabajo, ganamos el primer caso. Nos acreditó el delito terrorista, en términos de fútbol lo ganamos por golear. Lo cual nos deja como muy contentos y un poco apoya nuestra tesis de que si trabajamos o estudiamos más que la contraparte, lo más probable es que ganemos. También creemos como en toda la energía que giran en torno a eso. Y actualmente están en preparación de juicio oral el caso Victoria, San Leandro, Fundo Brasil, Fundo Turbú. El de Fundo Turbú fue una toma de carretera que hizo un agente, paró un bus y puso en el bus, lo rayó, dice Bachelet Cerro. Ya, esa es la prueba que hay, y esa acción es terrorista. Todo esto involucra algo así de 40 personas. Bueno, y como les decía, está en proceso de preparación de juicio oral. En el caso de Victoria se logró, bueno, en cada uno de los casos, en Victoria, San Leandro y Fundo Brasil, existen menores de edad. En el caso de Victoria, que para nosotros es súper importante, en términos de que pudimos separar la investigación, que a los menores no se los juzgara por ley antiterrorista. Vale decir
que, por ejemplo, en el caso de Victoria y Turbus, la prueba que tiene el Ministerio Público es un testigo protegido, que era un colaborador de la policía, que era, entre comillas, amigo de la gente mapuche, también mapuche, y que trabajó harto tiempo. Y de su testimonio se derivan todos los informes periciales. En el caso de Victoria, a los menores no se les puede aplicar la ley antiterrorista, producto de la huelga de hambre, que se hizo una modificación. Entonces estos menores no debería llevarse el testigo protegido, porque él se declaró la delación compensada bajo la ley antiterrorista. Por lo tanto, ese caso yo creo que estamos más o menos ganados. O sea, igual hay que terminar el proceso, pero se avanzaba que se logró sacar a los fiscales. El gobierno de Chile, bueno, vale decir que se retiró todas sus querellas por ley antiterrorista. Y se da la particularidad que en términos profesionales, y sin subestimar al otro, tanto de la concertación como los querellantes particulares y el gobierno de Chile actual, no son los mejores profesionales. Entonces, por lo general no tienen ni idea dónde están ahí en los juicios. Van a ganarse la plata sin hacer nada. Los fiscales son como el enemigo, el hueso más duro de roer, en realidad. Porque hay alguna gente que sí es preparada, pero a esta altura igual es un problema todas estas causas terroristas. Piñera todavía no aplica la ley antiterrorista. Nosotros estimamos que después que terminen todas estas causas va a heredarle al próximo gobierno causas por delitos terroristas. Y bueno, para el contexto chileno, o sea, esto es lo mapuche. En el contexto chileno se ha seguido la misma estrategia. O sea, está el caso bomba, está el tema de la criminalización en términos de invocar el acto penal, meterle causa a la gente y que se preocupe de eso, tenerlos como todos anotados. En esto también ha operado harto lo que es la inteligencia. O sea, de Frey, Lagos, se crea de la DIRSI, se crea la ANI. O sea, en estos casos es tan ridículo, o sea, para nosotros que trabajamos en eso. Por ejemplo, una de las pruebas de contexto del computador de Raúl Rey, el canciller de las FARC que fue bombardeado. De hecho, lo tengo aquí. Esa prueba fue declarada ilegal en Colombia, pero los fiscales insisten en ponerlo. ¿Por qué? Porque al momento de alegar las libertades, bueno, toda esta gente estuvo 24 meses promedio preso, con prisión preventiva, y todavía sigue con arresto domiciliario. Después de un año y medio de pedir libertades, promedio 9 veces por cada uno de los peños, se lograron las libertades. Entonces, cuando se alegaba, el fiscal ni siquiera argumentaba prueba ni nada, sino empezaba a decir: este delito se relaciona con todos los delitos que habían ocurrido en la Araucanía desde el 2000. Y le metía a la FARC, y le metía a la ETA, y le metía el MIR, y metía armas, y mezclaba una serie de películas diferentes en una sola. Entonces los ministros de la Corte, que son conservadores, que también pertenecen como al tema del poder local, obviamente fallaban a favor de los fiscales y no denegaban las libertades. Entonces con el tiempo eso se ha ido cayendo, y bueno, con harto esfuerzo de varios abogados particulares y de la gente con la que trabajo, en términos de pelear prueba a prueba, no sé. En el caso de San Leandro está el Andrés Gutiérrez, que este chico lo situaron en el lugar de lo hecho, en un incendio y un asalto así medio brutal, por un cuarto de huella que encontraron en el lugar de lo hecho. Ahora, ese cuarto de huella, la policía lo toma, lo mira y se va, pero directo al Cardex o los antecedentes de Andrés Gutiérrez, y dícele preso. Entonces, ¿qué es lo que alegamos la defensa? De que en realidad, bueno, Coñita nos había dicho que él había llamado por teléfono ese día, pero él no estaba en el lugar del hecho, sino que estaba a 100 kilómetros. Entonces estaba hablando y decía: no, estoy en un torneo, mamá, en Lautarito. Entonces la fiscalía decía: un torneo, un incendio, Lautarito, Lautaro, que había sido el atentado, y la huella. Resulta que nosotros nos cansamos de pedir, bueno, después de los antecedentes de investigación, son 10.000 fojas por causa. O sea, tomos, y cajas de CDs con escuchas telefónicas, en el cual hay que escucharlo todos y adivinar quién habla con quién, porque el fiscal no te da los antecedentes ordenados y no entrega todos los antecedentes. Entonces siempre se deja algo. Entonces nosotros ahí descubrimos de que en realidad había una orden de triangulación telefónica para ver dónde estaba la llamada. La fiscalía: no la tengo, termina el plazo de investigación, no la tengo. Descubrimos de que en realidad el peritaje dactiloscópico lo había hecho un perito balístico. El tema fue: ¿de dónde sacamos plata para contratar un perito dactiloscópico, que son caros, y echarle abajo su peritaje? Nos demoramos un poco,
y pudimos conseguir con la familia, más aporte propio y de otros amigos, y contratamos al perito Agual. Y cuando teníamos esa prueba, el fiscal llega, dice, bueno, en realidad apareció la escucha telefónica, pues sí, Coñita no estaba ahí. 24 meses preso. ¿Quién le paga eso al...? Y eso todavía está en proceso. O por ejemplo el caso del Miguel Tapia, que su papá era del MIR, y guardó algunas municiones y algunas cosas de los 80, que era otra película, que se puede hacer como un metaperitaje al respecto, y estaba en la casa de su papá que se había muerto hace años. Entonces a él como que lo pillan de casualidad, lo siguen, le encuentran cara de mapuche en Santiago, en un barrio complicado, y le allanan la casa y se encuentran con él. Resulta que todo el material ese que era de guerra estaba en desuso, estaba todo oxidado, no servía. Pero para efectos de lo público, de la tele y de los jueces, no, o sea, ahí está el arsenal mapuche tan buscado. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Contratar a un perito armero y dar cuenta de que en realidad eso estaba en desuso y hacer otro peritaje de que eso pertenecía a otra película que venía de los 80 y que no tenía relación con esto. Entonces, a ver, lo que quiero ejemplificar es que cada uno de los casos, el proceso de investigación es como un rompecabezas. Nosotros hemos trabajado, bueno, yo en lo personal trabajo como en historia, he escrito historias locales, y me gusta como, o sea, y mi especialidad es como violencia política, y me he dedicado a esto. Me he juntado con otros compañeros y el tema siempre fue, la piedra de tope fue que no había equipo. Cada uno de los abogados defendía solo y no había recursos ni había capacidad técnica de poder sostener una defensa frente a este ejército de abogados que tiene toda la policía, tiene los recursos, tiene la inteligencia. Hicimos la apuesta hace unos años atrás y, o sea, felizmente para los peñas y también para nosotros nos ha ido como bien con esa estrategia. Porque cada uno solo, y un poco como el sentir que ahora hay en Chile, o sea, al menos con la gente que nosotros nos juntamos, de que solo o si por separado no resulta. Y sobre todo este trabajo como más técnico, más especializado, tiene que haber una convergencia y tienen que armarse equipos. Y nosotros, bueno, como lo planteé al principio, la idea era romper un poco con este rol fundante de las ONGs que empezaron con la solidaridad con Chile en los 80, el desarrollo productivo y económico en los 90, y que ahora denuncian para la tele o para instancias internacionales, pero a partir de documentación de que poco y nada sirve en estos procesos. Entonces ahí nosotros nos planteamos como el desafío, bueno, hemos tenido suerte, nos hemos encontrado con buena gente y con otros profesionales que igual les ha gustado el proyecto y empezar como a aportar cada uno desde su especialidad e ir armando defensas técnicas. Por ejemplo, nosotros hay un allanamiento o hay menores heridos, nosotros priorizamos el informe socioantropológico, el psicológico, el de daño y con un especialista que nos van a servir para la querella o para el recurso de protección o para eventuales acciones legales, también para internet y para informarle a la gente. Pero esto creemos que, o sea, le damos más valor en términos de la especialidad o del informe como ese pericial de experto que, no sé, nos puede llevar a la Corte Interamericana o que esto al menos no quede en la impunidad y que los responsables terminen pagando algún día. O sea, como les comentaba al principio, las causas de detenidos desaparecidos y de la dictadura recién hace 2, 3 años están metiendo gente presa. Hace 2, 3 años la están abriendo. Principalmente por la insistencia de algunos abogados particulares que se dedican a eso y que no han claudicado en el intento. Y no hablo de gente vieja, sino de cabros jóvenes, súper mateos y súper estudiosos que se han dedicado a hacer ese trabajo. Bueno, eso era a grandes rasgos, no sé, preguntas.